Bueno, buenos días otra vez, para los que hayáis venido un poquito más tarde, bienvenidos. Y os quiero compartir hoy sobre sismología. No es broma, aunque tiene algo de relación, pero no voy a hablar de sismología. ¿Queréis saber qué va a pasar en el futuro próximo? Supongo que sí. ¿Queréis saber qué va a pasar en el próximo suceso natural, imprevisible e inevitable? Que fíjate tú las curiosidades de la vida, las empresas de seguros llaman actos de Dios. ¿Queréis saber o quieres saber qué te va a pasar a ti después de estos actos de Dios? ¿Sí? ¿No? Por lo menos algo de curiosidad puede que haya, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué me va a pasar a mí? Pues vamos a Amós, el tercer profeta menor, de las últimas partes del Antiguo Testamento, profeta Amós, capítulo 1, versículo 1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí está el terremoto, aquí está el acto de sismología, ¿no? Un proceso natural, imprevisible e inevitable. Un acto de Dios, que dicen los seguros. Bueno, Amós se presenta a sí mismo y a su profecía, especificando el tiempo cuando la palabra de Dios vino a él. El profeta es el mensajero de las demandas del pacto de Dios, trayendo la demanda de Dios en contra de la desobediencia de Israel. Es probable que el término en hebreo se refiera a cuidadores de un tipo particular de oveja, conocida por su lana excepcionalmente fina en aquella zona. Tecoa estaba a unos 8 kilómetros al sur de Belén y eran excepcionales sus pastos. Y aquí lo importante que quiero comentar. Dado que este terremoto era recordado en una región propensa a la actividad sísmica, debe de haber sido de una magnitud considerable y habrá servido como un recordatorio del juicio divino, como por ejemplo recuerda y recalca el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 5. ¿Y qué pasó después de la profecía de Amós? No pasó nada. Israel no se arrepintió. Israel no cambió. Siguió su vida, como si no hubiera pasado nada. Permitidme esta pequeña locura. Las palabras de Juanjo, pastor evangélico en Logroño, que habló acerca del evangelio en los días de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, 6 días después del gran apagón, o 7 meses después de la lana, o 5 años después de la pandemia de COVID-19. Hemos visto estas cosas y muchas cosas más que han pasado en el mundo, y con todas ellas se constata una cosa muy clara, y es nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad. Como dice el dicho, solo se acuerda uno de Santa Bárbara cuando trena. El refranero español a mí me encanta porque es que es seguro al 99,9%. Bueno, pues después de estas cosas, todo el mundo dice: ay, pero qué débiles que somos, qué dependientes, qué poco sabemos. Bien, ¿y todo el mundo está de acuerdo?
Pero cuando pasa una semana, un mes, un año, ¿qué ha pasado después de estas cosas? De estos comentarios a los que todo el mundo da la razón, porque es que es cierto que la vida sigue y no ha cambiado nada. La vida sigue y no ha cambiado nada. Como expresa el Señor en Lucas capítulo 17, comen, beben, se casan, se dan en casamiento, compran, venden, plantan y edifican. Y como dice el refranero, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. No sé si lo conocíais. Este también. ¿Tú has cambiado? ¿O sigues igual también? Después de todas estas cosas. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué está expresando este texto? Pues el carácter transitorio de la vida humana, y que se enfatiza en una cita de Isaías 40, capítulo 40, versículos 6 y 7. Es una cita de Isaías, del profeta Isaías 40, versículos 6 y 7, que yo he leído al principio. Como os había comentado, que también quería leeros ese capítulo de Isaías, porque tenía relación con lo que os iba a comentar, a compartir en esta mañana. La vida transitoria del ser humano. Y quiero que, además, que esto lo tengan especialmente los jóvenes. Quiero que especialmente piensen en esto los jóvenes, porque pueden pensar que para esto les queda todavía mucho. Pueden pensar que esto es para la gente mayor. No ha experimentado todavía estas cosas, ¿no? Pues quiero que especialmente lo piensen los jóvenes. La vida humana es tan poco permanente como la hierba. La hermosura, la salud o las fuerzas son efímeras como la flor del campo. Porque en la historia de la humanidad, y contando luego con la eternidad, ¿qué son 20 años de vida? ¿Qué son 30? ¿Qué son 40? ¿Qué son 50? ¿Qué son 60? Pregunta a tus abuelos, que tienen 70 o 80, ¿qué les ha parecido la vida? Efímera, cortísima. Una experiencia que se tiene con los años, claro, pero que tú ya puedes ir meditando en ella. El ser humano se debilita, caduca y muere. Y muere, que es una palabra que muchos querrían quitar del diccionario, una palabra prohibida hoy en día, la muerte y todo lo que tenga relación con ella. Y además, la muerte, y en muchos casos, de forma absurda. Una riada de agua que se lleva a tu coche, tú dentro, se mete dentro del coche y mueres ahogado. ¿Es absurdo eso o no es absurdo? Un virus que hay que tener un buen microscopio para verlo, de lo pequeñito que es, se mete en tu cuerpo, tú que estás muy sano, tú que haces ejercicio y solo comes verduras, y en unas pocas horas, en unos pocos días, han muerto. ¿No es absurdo eso? El apagón.
Ha muerto gente, porque dependía de un respirador que estaba conectado a la luz y el respirador dejó de funcionar y en unos pocos segundos ha muerto. ¿No es absurdo eso? Esa es la vida del ser humano. Esa es la vida que tenemos. Y como contraste, dice Primera de Pedro, versículo 25, citando también a Isaías, capítulo 40, versículo 8, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Un gran contraste con lo que vemos en el día a día. Por ello, la nueva vida del creyente es igualmente incorruptible. Esta palabra incorruptible, ¿cuál es? ¿Palabra de hombres? ¿De hombres que hoy están vivos y dentro de un rato están muertos? No, es la palabra del Evangelio, la buena noticia, la palabra de Dios. Es el germen de la vida sobrenatural, espiritual y permanente. Y tiene un valor eterno y su eficacia no se agota nunca. No se agota nunca. No tiene fecha de caducidad como nosotros. Nosotros tenemos una fecha de caducidad aquí en la tierra. La palabra de Dios no se agota, no tiene fecha de caducidad. Mediante la confianza en la palabra de Dios y no en la criatura y no en criatura alguna, mediante el cumplimiento de las profecías y de las promesas de salvación, se pone de manifiesto que la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios, la gloria del Señor que ahora ha sido revelada y la gracia que ha venido y produce en nosotros sus efectos, todo eso permanece para siempre. Ahora que se acerca el fin, ahora que cada día está más cerca el fin de nuestras vidas y también el fin del mundo, confiando en las promesas de Dios como confiamos, necesitamos una gran sencillez para confiar en la palabra de Dios. Habrá dificultades y la palabra puede parecernos cosa débil en la que confiar, pero en realidad es más segura que el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Esta es la buena noticia que os ha sido anunciada hoy. ¿Seguirás igual como si no hubiera pasado nada ayer, hoy, mañana? Si aún no te has arrepentido y no has creído esta buena palabra, yo te insto, te aconsejo, arrepiéntete y cree, y te recibirá Cristo. Te recibirá Cristo eternamente y para siempre. Y cuando este cuerpo, que es como flor del campo, se marchite y muera, tendrás otro cuerpo, eterno y celestial. No lo olvides, tenlo presente. Que el Señor bendiga. Amén.